Hola a todos amigos, Johnny Analyst de nuevo acá. Hoy quiero hablarles de JP Morgan. JP Morgan saca su informe del 2023, digamos que de su visión del 2023 y empieza a hablar de recesión, lo cual para mí es importante. Lo primero que les quiero decir es por qué me parece interesante que veamos este tema, es porque siento que los bancos están obligados o digamos que los analistas están obligados a dar su previsión para el siguiente año para todos sus inversionistas. Esa es la manera como funcionan los bancos y cómo funcionan las instituciones. Es decir, ya sea para darles tranquilidad o para decirle a sus inversionistas es aquí donde deben poner el dinero o es aquí donde deben salir. Entonces, ¿qué me parece relevante? Y igual voy a tratar de ponerles esta figura, este resumen, como se los voy a tratar de poner en algún momento en alguna de las redes para que lo observen, que digamos que ellos estiman dos escenarios que son interesantes. Déjenme leerles acá. Dice, nuestro baseline, o sea, nuestro proyección, dice que con 32% de probabilidades, dice que esperan que los fondos de la Fed lleguen al 5% y que siguen esperando que el dólar tenga una subida en esa proyección que viene el siguiente año. Dice que es muy probable que la Fed, perdón, que Estados Unidos ingrese a recesión al finales del año y que la Fed empiece a bajar sus tasas una vez empiece a haber momentos recesivos. Eh, dice que el resto del mundo empieza a esperar algo de subidas modestas en comparación con Estados Unidos. Dice, ese es, digamos que el escenario, digamos que el escenario más bajo que tienen. Dice que hay un escenario alternativo donde se sigue viendo algo de resiliencia de la economía y específicamente se refieren como al tema del empleo, y dice que bajo ese escenario es posible que ellos en el trimestre del siguiente año bajen sus tasas, perdón, pausen sus tasas, o no bajen, pausen sus tasas, dándole a eso la expectativa, o más bien con la expectativa de que las siguientes datos de inflación empiecen a ceder. Eh, digamos que ese es un escenario, ellos dicen que ese es un escenario, dice que ese es un escenario como muy dependiente de la data, porque al final si los datos siguen estando muy fuertes, ellos tendrían que volver arriba en sus tasas o al menos mantenerlas durante un tiempo más. O sea que ese es el segundo escenario que ellos plantean. Y esta es que me parece más importante y esta es una pregunta como muy constante, por eso quise traer esto, y es, dicen, creemos que es un problema salir o dejar por fuera el soft landing, es decir, no estimarlo en un escenario donde digamos que puede haber recesión. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo aquí es que sí o sí vamos a tener que empezar a caer en una inflación o dice que bajo un escenario que es el primer escenario, y le dan un 20% de probabilidades, dicen que sí es posible no entrar en una recesión, pero sí entrar en un escenario donde sea lento, ¿sí? Dice que el crecimiento, por supuesto, va a ser un crecimiento paulatino, y que depende de muchas variables como la cadena de suministro, bueno, en fin. Em, dice que, dice que bajo esta expectativa, lo mejor es que el Banco Central empiece a normalizar la caída, o sea, las tasas a finales del 2023. O sea, que casi que ellos están viendo que en el 2023 podrían al final del 2023 podrían empezar a bajar las tasas. Eh, y a partir de ahí empezar dice que un piso como para poder empezar a expandirse. O sea, básicamente, digamos que lo que yo puedo entender del outlook que dan es que no está cerca bajada de tasas, eso es lo primero. Segundo, si es posible no entrar en recesión, si es posible, lo que llaman soft landing,
pero hay un 20% de probabilidades según ellos, porque al final sigue estando muy constante la inflación. O sea, mientras siga esa inflación tan constante y mientras esa inflación sea constante, quiere decir que la Fed va a tener que seguir manteniendo su política y eso es lo que va a obligar, entonces, digamos que obliga a la Fed pues no a llevar, pero la consecuencia sería que llegáramos a recesión. O sea que bajo ese espectro, digamos que ellos están diciendo que sí es probable que haya soft landing, pero la inflación debería caer en algún punto y si empieza a caer en algún punto, entonces esa sería la mejor señal para entender que no vamos a tener, para que entender que vamos a tener un aterrizaje suave de la economía. Eh, Hay dos escenarios que es uno entonces al fin, en a finales las tasas cayendo al final del 2023 o más bien manteniéndose, ¿sí? Y la otra es las tasas en el primer trimestre del año empezando a caer con el propósito de empezar a ver ciertos datos de inflación abajo. Entonces, digamos que esa conclusión me deja saber es que el 2023 va a ser un 2023. Si nosotros pensamos que el 2022 iba a ser llevado por data, el 2023 va a ser llevado aún por más data. Eso quiere decir que vamos a estar, digamos que para los day traders, para las personas que hacen swing traders, vamos a estar en un mercado donde los índices van a seguir liderando el, digamos que las acciones. Es posible que no tengamos fuerza relativa en algunos sectores, porque al final lo que vamos a seguir negociando son datos macroeconómicos. Yo obviamente quisiera que no fuera así, pero digamos que este es uno de los outlooks que me gustaba, que estaba esperando con mucha, digamos, con mucha ansiedad, porque me parece importante su visión. Vamos a ver qué dicen los otros, Goldman Sachs y bueno, y digamos que Bank of America, que también me parece que es interesante. Cualquier nueva actualización se las dejaré saber. Hasta luego a todos, nos vemos.